la controversia entre el señor Pérez Reverte y el señor Uclés. No sé si está usted al tanto de esta polémica. Más o menos, sí que he visto imágenes y... Se lo cuento, el señor Uclés es un escritor, novelista, que quizás está siendo muy listo, aunque no se le está hablando de él por su novela, sino por la controversia. Ahora bien, cuando uno lleva poco tiempo, igual es el mayor éxito que puedes tener, ¿no? Yo no sé cuántos libros ha escrito, supongo que el del que más se habla es el de este del ¿cómo se llama? La península de las casas vacías, creo que era el título. Supongo que hay que, claro, como encima tiene el estereotipo de ir siempre con la gorra, pues ya digamos ha quedado un poco un personaje en sí. Y el tema es por lo que él le dieron el premio Santiago Nadal, que son los premios que tiene el Planeta. Ahora digamos que tiene varios premios, ¿no? Tiene el premio Planeta, que es como el premio grande, pero luego tiene otros premios sucedáneos. Está el premio Espejo de España, que suelen ser los premios, digamos, autores más bien de la diestra. Luego está el premio Santiago Nadal, que es como un premio más, digamos, moderno, si se quiere, a los novelistas más modernistas, lo que fuera. Bueno, pues ese fue el que ganó el señor Uclés. Se dio la circunstancia de que el señor Pérez Reverte y otras personas iban a organizar unas jornadas sobre la Guerra Civil Española. Y el titular era La guerra que perdimos todos. Entonces, invitó al señor Uclés y el señor Uclés dijo, vale, yo me apunto. La idea del señor Pérez Reverte es invitar a gente de todo el espacio político para que compartieran coloquios sobre el tema. Ya lo ha hecho varias veces. No tiene un éxito arrollador y sirve para que, sobre todo, gente, digamos, con cierto renombre, pues pueda seguir los medios con algún corte de lo que hagan y los que estén allí, pues, no sé si a veces sirven cosas majas para tomar, pero comparten un desayuno, una comida, una merienda, un cóctel, lo que sea, mientras dos personas suben a un escenario y dialogan. Hay que decir que los que van a una jornada no van todos a la vez. Jornadas es como una especie de feria de coloquios. Pues uno va, ponencia el lunes con menganito y menganito, luego el martes menganito y menganito, cada uno es un aspecto diferente, cada uno poniendo el acento en una cosa diferente. Esto a las universidades les encanta hacer ese tipo de cosas y organizarlas. ¿Cuál es el problema? Que aunque el Pérez Reverte intentó que hubiera gente de todos los espacios políticos, por ejemplo, invitó al líder de Izquierda Unida, el señor don Antonio Maillo, el que sustituyó a don Alberto Garzón. Invitó al ministro del PSOE, don Félix Bolaño. Invitó al señor Juan Echanove. Invitó al señor Alejandro Amenábar. Pero incluyó a dos personas más. Al expresidente del gobierno, don José María Aznar, y al ex portavoz de Vox, don Iván Espinosa de los Monteros. Y entonces, claro, cuando salió, todos confirmaron que sí irían, pero cuando apareció el cartel, que fue aquí, fue este cartel. 1976, la guerra que todos perdimos, coordinado por Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra, ya que sean todos los invitados. Mira, está Víctor Amela de La Vanguardia, veo también. Es Félix Bolaño, tal. Aquí tenemos unos nombres, José María Aznar. Mira, que estaba Ignacio Camacho, que es del ABC. Mira aquí, Juan Pablo Fusi, yo le consigo un historiador progresista. Ah, mira, Ruy Gallardón. No sabía que todavía seguía vivo públicamente hablando. Félix Roldán, este fue director del CENI durante muchos años. Sí, este Edu Galán, que es el de Mongolia. Bueno, pero ¿dónde está el otro nombre polémico? Que es aquí, Iván Espinosa Montero, o sea, otro nombre. Entonces, cuando esto sale en internet y lo ve el señor... Mira, hubiera empezado hoy digo el día que estamos grabando esto. De lo que está deduciendo es que no se ha celebrado. Bueno, todo esto fue porque cuando el señor Uclés vio el nombre de Aznar y vio Iván Espinosa Monteros, puso un comunicado en redes sociales diciendo que él se negaba a participar porque decía que el señor Iván Espinosa Monteros y el señor José María Aznar eran gente que negaba los derechos humanos y por tanto que él no compartía jornadas con criminales de guerra y aparte que le parecía que había una intencionalidad con este logo ahí con las dos banderas de hacer un 50-50 y que él entendía que la guerra civil era una guerra entre buenos y malos, de hecho no era una guerra porque él lo llama, pues eso, golpe de Estado, que por cierto, es verdad que empezó con un golpe de Estado, pero bueno, que luego sí hubo una guerra civil, antes que entre golpe de Estado y dictadura hubo una cosa entre medias que es una guerra civil, pero
el término guerra civil no les gusta porque suena a que igualas, 50-50. Y entonces que eso, que él no iba a participar en un acto donde se igualara, que con el fascismo no se debate y que no iba. Y entonces ahí empezó una pequeña polémica. El señor Pérez Reverte nos trató muy bien y también puso en Twitter cosas feas contra el señor Uclés. Y a todo esto el señor Antonio Maillo, de Izquierda Unida, que no, ante lo mal que había hecho quedar, toma ejemplo del señor Uclés, que ese sí sabe que con el fascismo no se debate, dijo, pues entonces yo también me retiro. Y también dijo que se iba. Que yo sepa, no sé si alguien más lo ha hecho. Yo no he escuchado ni al ministro Bolaño, ni a Amenábar, ni a Chávez. Sí sé que Mayo puso un mensaje donde decía que él también se iba. Esto para mí me parece, ya le digo, lo más parecido a montar una especie de La Casa de los Gemelos o de Hotel Glam, pero a nivel político-literario. Porque, entiéndame, ¿qué podría salir mal, no? Vamos a mezclar a gente como José María Aznar con Alejandro Amenábar, por ejemplo, Espinosa Los Monteros, Edu Galán. Vamos a meter a David Uclés. ¿Me entiende usted por dónde voy? O sea, por mucho que la idea de Pérez Reverte, es que creo que era que todo esto era un poco utópico, sinceramente. Veamos un poco el vídeo que hizo Mediaset sobre esto. Arturo Pérez Reverte, no voy a meterme en territorios, y el novelista David Uclés junto al escritor Luis Mateo Díez. Debo ser honesto. Enfrentados. El motivo, el ciclo de las letras de Sevilla y sus invitados. Hemos sido muchos los que, al ver que habíamos sido manipulados, nos hemos bajado de los actos. Nunca conversaré con aquellos que desean derribar los derechos sociales que tanto nos costó levantar, tampoco con criminales de guerra. Supongo que eso va por el señor Aznar. Argumento al que no tarda en responder el escritor en sus redes sociales. Se procuró cuidadosamente que estuvieran representados todos los puntos de vista posibles. Una semana antes y sin previo aviso, el novelista David Uclés con el escritor Luis Mateo Díez anunció en sus redes sociales en un tono lastimero infantil que ofende a cualquier inteligencia su renuncia a participar por la presencia de José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. Varios nombres que iban a participar y distintos puntos de vista, afirma Pérez Reverte, como los del actor Juan Echanove, el director Alejandro Amenábar o políticos como el ministro Félix Bolaños y el coordinador de Izquierda Unida Antonio Maillo. Pero David Uclés lo deja claro. Dos personas que para mí quebraron los derechos fundamentales. Desde entonces... Supongo que ahí se refería a los dos, al señor Aznar y al señor Espinosa de los Monteros, aunque creo que el señor Espinosa de los Monteros no ha ocupado ningún cargo público más allá del de diputado. Comenzaba una campaña con amenazas, como apunta Pérez Reverte. Continuó la presión sobre los asistentes con llamadas telefónicas, amenazas y campañas en redes sociales. ¿Habrá un cambio de postura tras la rueda de prensa de Pérez Reverte hoy? Luego hablaré de esa rueda de prensa, pero aquí, antes de pedirle que continúe, quiero introducirle una duda que tengo yo existencial sobre todo esto. Porque mi impresión, y no es que pretenda igualarlo todo, porque a mí se me acusa con razón de que a veces igualo cosas, pero ¿no le parece que hay como una competición entre los dos implicados principales por ver quién es más víctima? Me explicaré. El señor Uclés ha dicho, soy víctima, me han engañado. Yo voy de mi buena fe y me resulta que me ponen a fascistas enfrente y yo, claro, me habían engañado, me han utilizado mi nombre para una ceremonia de manipulación, para hacer un 50-50 con la guerra civil, cuando es una cosa de buenos y malos y no de malos y malos. Por tanto, que me han engañado. Soy una víctima de una situación y encima ahora me están poniendo a parir los fachas en redes sociales. Mensaje de Pérez Reverte. Soy víctima yo. Tenía un acto perfecto, equilibrado con todas las tendencias y ahora por culpa de este señor lo tengo que aplazar porque hemos sido víctimas de una campaña de la ultraizquierda que me obliga a suspender temporalmente, a aplazar, ha dicho, la ceremonia que hubiera empezado hoy 2 de febrero porque hay una campaña de la extrema izquierda que ha fomentado el señor David Uclés y entonces, claro, yo soy la víctima. Yo y mi acto, me refiero, el acto que había organizado. Por cierto, que no se me olvide, cuando ha anunciado en redes Pérez Reverte que aplaza el acto, Uclés ha dicho en redes, lo considero una victoria. Dese cuenta que, bueno, empezamos por el principio. Como le digo, creo que la intención de Pérez Reverte es positiva y es buena. Considero que a lo mejor es, y lo digo, lo repito, creo que es utópico el pensar que puedes reunir en una misma habitación a estas personas. Pero le damos el gesto por haberlo intentado y por haber hecho este intento, llamémoslo, no sé si de reconciliación o de, oye, nosotros estamos por encima de todo lo que hicieron pues nuestros bisabuelos o nuestros abuelos,
o que se vieron obligados a hacer, llamémoslo X, no lo sé, y ahora demostramos que pues, España está pues, más unida y estamos por encima de todo eso. No lo sé, de verdad, pero que la vida ha cambiado y podemos meter en una habitación, como digo, pues a alguien de una línea ideológica con otro y no pasa nada, y no nos matamos como pasaba antes. De ahí lo de la guerra que perdimos todos. Como le digo, le alabo mucho el gesto a Pérez Reverte por haber intentado esto, sinceramente, pero creo que es algo utópico. Una vez que el señor Uclés se posiciona y se levanta totalmente en esta pequeña nueva guerra, pero esta vez dialéctica, lo importante es no quedar como el villano jamás y ser la víctima. Y él desde el primer momento está diciendo, que yo dejo esto, que yo abandono esto, pero que no os penséis que yo no estoy a favor del diálogo y de hablar con todos, sino que yo si me voy es porque a mí me hace daño hablar con estas personas, porque porque soy la víctima, porque soy el agraviado aquí. Eso lo tiene que dejar muy claro. A mí en este caso, como le digo, me parece, mi opinión particular y personal, ya le digo que en este caso siempre, si quiere usted que me moje, yo me mojo. Creo que el señor David Uclés se está aprovechando y creo que está haciendo un falso victimismo, sinceramente, para quitarse y para desmarcarse y para que, no sé si o no le relacionen o lo que sea con ciertas personas. No tengo absolutamente ni idea, no lo sé. Yo no considero que esto sea un engaño ni mucho menos. Se podía esperar que pudiera ir gente de otras líneas ideológicas. Le pido una vuelta de tuerca más. ¿No es un poco extraño suspender todo un evento porque se caiga uno o dos, si incluimos al señor Maillo? En su nota decía el señor Pérez Reverte que porque está notando una campaña de presión de la ultraizquierda contra todos los... Yo creo, perdone, es que yo creo que lo que está ocurriendo es que Pérez Reverte no iba a poder... anticipaba un efecto dominó, sinceramente. Y yo lo he pensado, ¿eh? En cuanto se retiran estos dos, yo pienso que raro es que no cayera Echanove, Amenábar y otros tantos, sinceramente. Claro, a lo mejor sí han caído, pero no se hizo público y estaban llamando a Reverte y dice, oye, no. Por eso le digo, efectivamente, por eso yo es que creo. Bueno, mientras recuperamos al señor Real, que está parpadeante, vamos a ver cómo lo trataron en el hormiguero. De dos que se salen, decía, sino porque aquí había un efecto dominó. Le oímos a veces con pausa, señor Real. Pero bueno, aprovecho sí, porque se me va la conexión. Esto es terrible, pero bueno. En fin, así vamos. El escritor David Uclés había confirmado su asistencia, pero cuando vio que entre los ponentes estaba Aznar y Espinosa de los Monteros, decidió no ir. Y ha dicho Uclés que ve la cancelación como una victoria. Ojo, o sea, no se puede hacer un debate con opiniones diferentes. En el año 1980... ¿Digo una maldad? Dice el señor Pablo Montos, ¡qué vergüenza! No se puede hacer un debate con opiniones diferentes. Y hay que decir, anda, como en el hormiguero. Va, creo como que el mismo... la política del hormiguero, quiere decir. He sido consciente de la paradoja. En televisión española, Cristina Almeida debatió con Blas Piñar sobre el divorcio y sobre el aborto. Y Fraga y Carrillo. Y podían, Fraga y Carrillo. O sea, se puede... Y más, eso fue en la clave en el 82, pero hubo más debates, sí. Tener una opinión distinta y no pasa nada. Es que empieza a ser grave que si alguien no tiene tu ideología, lo consideres tu enemigo. Es un reflejo de la... Además, creo que de una manera bastante fundamental. Y tal, sucedió y le pasó. Aznar y Espinosa de los Monteros estaban en otro, o no acudieran. De hecho, Uclés no iba a debatir con Aznar y Espinosa de los Monteros. Aznar y Espinosa de los Monteros estaban en otra ponencia, pero él no quería coincidir, digamos, en el marco de las mismas jornadas. A mí sí me gustaría poner en valor que una de las personas que nunca canceló su presencia y se mantuvo firme a pesar de las presiones que denunciaba Arturo Pérez Reverte fue el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que sí estaba dispuesto a participar en las jornadas y a debatir con quien fuera. Pues también es verdad y puede ser que exista cierto miedo muchas veces, y eso también nos empobrece, a que te cuestionen. Cuando tú tienes una idea muy fija de algo y lo consideras inamovible, porque yo estoy en el bando de los buenos, si alguien te cuestiona eso te suele incomodar. Bueno, ¿qué le parece desde el punto de vista del hormiguero? Pues que tienen razón, pero que son muy hipócritas. Si es que no tiene más. Claro que tienen razón. Si todo lo que dicen es cierto. Si lo aplicaran ellos también sería maravilloso, pero aquí ofendidos porque no puede haber un debate plural con diferentes puntos de vista. Hombre, pues no sé, no creo que, en fin, es que es lo que ha dicho usted, no tiene
No tiene mucho Bueno, más. pues para equilibrar la mesa vamos a otro programa plural. En la televisión pública es el programa del señor Cintora, que también habló de este tema. Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra, los organizadores de estas jornadas. Verte fue Sevillano de Pro. El acto es la guerra que todos perdimos con la presencia de Aznar y de Espinosa de los Monteros. Bueno, Xavier Uclés dijo por ahí no y Antonio Maguillo que venía tampoco. Finalmente, jornadas, edición de las letras en Sevilla, Fundación Cajasol. Sevillano con la calle del Sol y bautizado en San Román. ¿Qué te parece esto finalmente no se va a hacer? Mira, yo lo que pienso es que Cajasol ha cometido un error extraordinario. Fíjate, Xaroca está disparando al patrocinador, que es Cajasol, ni siquiera al organizador, que es el señor Pérez Reverte. Es Cajasol, y es Cajasol la que tendría que haber anulado esta jornada o haberla planteado en estos términos. Al fin y al cabo, el señor Pérez Reverte y otros que le acompañaban no son solamente los organizadores de este acto en sí, pero el impulso es de Cajasol. Y la documentación que ha ofrecido Cajasol yo creo que es infumable desde el punto de vista incluso del planteamiento del debate. Vamos a imaginarnos que la Bayerische, déjame que termine, por favor, que la Bayerische Landesbank, que es la caja de ahorro de Baviera, se le ocurre plantear un debate en Nuremberg, que está en Baviera, en donde invita a Netanyahu, a Putin, a Trump y a Merz para debatir 1945, la guerra mundial que todos perdimos. Institucional. Espacios para el debate hay de sobra en este país. Es verdad que hay un marco tramposo. Es decir, aquí no perdimos todos la guerra. Aquí unos la perdieron dando unos la ganaron dando un golpe de Estado y exterminando a toda la disidencia, enriqueciéndose durante 40 años y luego pactando una transición garantizando su impunidad, y otros se conformaron con un poco de democracia a partir de hacer el borrón y cuenta nueva. Vamos a ver, Javier Aroca ha hecho una comparación con Nuremberg. Yo lo haría un poco hablando de aquellos años. ¿Os imagináis en Alemania un debate sobre la guerra que perdimos todos, invitando a revisionistas del Holocausto, a exmiembros de las fuerzas nazis, ¿no?, y a supervivientes del Holocausto? España... ¿Qué comparativas? Yo, perdone que le diga, Javier Aroca creo que está desubicadísimo con la comparativa que hace. Y el señor Miguel Ramos creo que está siendo bastante tramposo. Creo que es consciente de a qué se refiere con la guerra que perdimos todos. Claro que se sabe que gana un bando, que gana otro, que hay una serie de personas que son perseguidas por su forma de pensar durante toda una dictadura, etcétera, etcétera. Pero cuando se dice la guerra que perdimos todos, se entiende que es por lo que afecta realmente a España como país, por lo negativo que fue todo, y creo que es una cosa en la que es bueno coincidir entre todos. Es decir, incluso la propia separación que hubo entre españoles, etcétera, etcétera, todo eso creo que fue algo muy, muy negativo. Creo que se está haciendo una visión por parte de Miguel Ramos que evidentemente, claro que puede tener su razón, pero se entiende en la línea y en el marco en el que va esta conferencia. Bueno, le tengo que decir una cosa, aquí me saca la vena historiador friki, de lo que dicen los señores Aroca y Ramos de la comparativa con Alemania. Dejad una imagen que me llama la atención, que metan en la ecuación en esa línea al señor Aznar, porque claro, si dejas fuera del debate a un presidente del gobierno votado por 10 millones de españoles en su momento, es atrevido, dices, estás poniendo al mismo nivel que los nazis a un expresidente. Pero bueno, vamos a obviar ese tema. Hay un problema que yo veo, entiendo que cuando se hace la equiparación habitual, que es decir, equiparar el régimen franquista al régimen de la Alemania nazi o al régimen de Pinochet en Chile, tiene un problema que yo creo que, o sea, lo entiendo desde el punto de vista de la izquierda, dices, oye, ambos son dictadores militares, ambos represionados, causaron víctimas políticas, presos políticos, años atroces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le veo un matiz diferencial al tema de la guerra civil. El tema que quieren obviar de que hubiera una guerra civil entre medias, porque realmente Franco hubiera encantado hacer un golpe de Estado y llegar al poder al día siguiente, pero fue una cosa un poco más larga. Le salió mal porque hubo más resistencia a la que esperaba y hubo una guerra civil un poco más larga. Esa guerra civil introduce una anomalía que no hay en el caso de la Alemania nazi o de la Chile de Pinochet, que es el término víctimas de los dos bandos, aunque no es equiparar, sino decir que también hay un sector, al menos un sector de la derecha española, que dice, oiga, que a mi abuelo lo mataron estos. Quiero decir, en Alemania no hay víctimas de los judíos. No es que decir, mira, es que a mi padre, a mi abuelo lo mataron. No, solo hubo víctimas de un lado. Y ya está, no. La República de Weimar no mataba gente, pues diría, es que era muy mala, pero
en la Chile de Pinochet, el gobierno de Allende no mataba a nadie. Entonces, podría decirle que mal gobernaba o qué crisis económica más fea tiene, pero no hay, no, yo es que soy víctima de Allende y menos mal que Pinochet nos salvó. Eso en España sí se daba, porque igual que hay un grupo de gente que dice, es que los fascistas nos mataban y nos hundieron la vida, me masacraron, pero también tienes otros que dicen, es que los milicianos vinieron aquí y mataron a mi abuelo y se llevaron a mi padre y mataron al cura. Esa anomalía que diga, bueno, pero mira, nos diga, pero son muchos menos. Sí. Yo no estoy haciendo una equiparación de número, pero en cuanto existe ese porcentaje, tienes un problema que hay un porcentaje poblacional que también se siente víctima. Volvemos a lo de todo el mundo se quiere sentir víctima. Y como objetivamente lo hubo y el que te contará, no, es que a mi padre lo mataron porque le pillaron un crucifijo a no sé quién, tienes un pequeño problema de que hay un sector que no va a comprarte fácilmente buenos y malos. Porque decir, perdone, yo no compro que mi abuelo fuera de los malos. Entonces, ese es el problema que hay. A lo mejor es una minoría, pero esa es la parte que yo creo que falla cuando se equipara a Alemania y a Chile. Ese problema de que hay aquí un factor que solo sería más comparable, por ejemplo, con otras guerras civiles. O sea, por ejemplo, seguramente en Estados Unidos, en la guerra entre confederados y unionistas, sí habrá cosas parecidas. El norte y sur. Y oye, pero los malos eran los confederados, que eran los que tenían esclavos negros. Pero seguramente también hubo historias trágicas en dos lados, porque hay una parte que usted ha dicho. En un golpe de Estado no afecta a pueblos y a aldeas. En una guerra civil afecta a todas las familias. Y la gente no entiende que en la transición, en el 77, muchos seguían vivos. No es, yo la tengo jurada a Arias Navarro y yo a Carrillo. No, es que en el pueblo donde vivo, yo sé que el pescadero es el hijo del que se llevó a mi padre. Y yo sé que el pocero, en el fondo, su hermana es la que dio paseo a mi tío cura. Y como si en ese momento se hubieran puesto en ese plan, no había sociedad que digiriera eso. O sea, no es casualidad que se hiciera un borrón y cuenta nueva. Es que si no, no había manera de sacar adelante el tema. No era solo por los políticos, es que había cada historia en cada familia. Entonces, era casi por motivos de salud mental por la que había que dejar de hablar de ese tema y fue un tabú hasta que pasaron 2 generaciones. Es que yo creo que esta era la base de estas conferencias. También le digo una cosa que no sé cómo hubiera salido, sinceramente, ¿eh? No sé cómo hubiera salido porque no sé si hubiera habido réplicas o enfrentamientos en las propias conferencias de primero dice uno una cosa, lo que sea. He oído que la conferencia de José María Aznar dijo no sé qué, pues yo pienso que tal, que cual, y se convierte en una especie de... A lo mejor buscaba eso Pérez Reverte, ¿no? Yo quiero pensar que no, se lo digo sinceramente. Yo quiero pensar que no. Lo que pasa es que, bueno, no le ha salido bien. También el señor Uclés está ahora, bueno, pues... ahora es mucho más famoso. Sí, corren por por las redes esas fotografías, pues con ese outfit particular que tiene, que, bueno, pues, en fin. El señor Uclés ha conseguido 2 cosas. Un montón de gente que no le conocía hace 2 semanas y que no ha leído un libro en su vida, ahora le odia. No ha leído nada de él, pero le odia. ¿Por qué? Porque es un progre asqueroso. Entonces ya toda la jauría de la antiizquierda ya le tiene atravesado sin haber leído nada de él. Solo por creo, pero a cambio también tiene fans. O sea, gente que tampoco le ha leído nada, ahora le cae muy bien. Dice, así me gusta. A alguien como Uclés que no acepta que con el fascismo no se debate. Sí, pero creo que ayuda mucho a que no pase desapercibido algo que creo que también es parte de su marketing, que es ese outfit, ese atuendo que lleva, pues que parece salido de, no sé cómo decirle, parece Alfredo Landa en Los Santos Inocentes, ¿sabe usted? O sea, el outfit de pueblo, pero de pueblo de los años 50. Yo le conozco que yo soy admirador de las camisas a cuadros. Hoy justo no llevo, pero a mí lo de la gorra menos, pero lo de la camisa a cuadros yo me declaro fan. No voy por ahí. Usted no ha visto el de la foto que aparece con una camisa, pues estas viejas y un cinturón que es una cuerda realmente. Que digo, pues, bueno, el señor Aznar, que yo sepa, no ha dicho nada, pero esta mañana estaba en la mirada crítica del señor Espinosa de los Monteros para recordarnos a todos los que hacía mucho que no le veíamos, algo que le confieso que yo había olvidado, pero me lo ha recordado, que es que no tenía abuela. Señor Espinosa de los Monteros, encantado de tener la mirada crítica. Claro, es que usted es protagonista porque este señor, Uclés, dice que no va
porque va usted y Aznar. Y porque hemos atentado contra los derechos fundamentales. Pero esta es la nueva izquierda, este es el nivel intelectual de ese mundo progre, que es absolutamente antidemocrático, no permite a nadie opinar de manera diferente, que se coloca en una posición de superioridad moral donde realmente hay inferioridad moral, democrática, ética y de capacidad. Aclaro que no está hablando de Vox, está hablando de la jornada. Nunca. Yo este acto he ido varias veces, estuve el año pasado y esta es mi segunda vez. Y yo estoy absolutamente dispuesto a debatir con cualquiera, si son de izquierda, pues con especial agrado, porque como tienen, como digo, posiciones absolutamente fáciles de desmontar y la realidad lo demuestra, pues estoy encantado de hablar con gente tan antidemocrática como esta, solamente por demostrar su carencia de valores y la profunda superioridad de la libertad sobre el estatalismo, del mundo liberal, sobre el mundo intervencionista de la izquierda, y cómo somos, como digo, los portadores de las ideas correctas y que han generado el mayor bienestar en la historia de la humanidad, también en España. También le digo que yo creo que si hicieran un debate Abascal, Espinosa Monteros, tendría mucho más seguimiento, ¿eh? Pero yo entiendo que no le interesa a ninguno de los dos, pero si lo hicieran, yo le aseguro que yo creo que eso tendría mucho más interés. Le voy a decir una cosa. La respuesta de Espinosa de los Monteros va desde el ego totalmente. Ahora, si esa iba a ser la actitud de la gente, no, yo es que quería ir a ese debate para hablar con gente antidemocrática y mostrar que no tiene valores, pues a lo mejor no iba a ser el debate conciliador que quería Pérez Reverte, ¿vale? Si ese realmente era la intención con la que iba la gente de desmontar las vergüenzas de los antidemocráticos y los fascistas o antifascistas, pues no sé qué decirle, pero vamos. En fin, sé que es una respuesta desde el ego, ya le digo, pero declaración de intenciones totalmente. De todos modos, le digo una cosa. ¿Y si esto ya estoy siendo muy retorcido, ¿eh? ¿Se acuerda usted de la película esta de... esta película de Sonic que tuvo un diseño, lo cambiaron y a raíz de cambiarlo vino mucho más gente a verlo? Cuando el señor Pérez Reverte decide aplazar el acto este y hacerlo dentro de unos meses, me lo parece a mí, va a tener mucho más seguimiento cuando se haga que el que hubiera tenido si hubiera sido hoy. No sé si sabe la insinuación que estoy haciendo. Entiendo perfectamente. Yo, permítame que le diga, puede que lo utilice como estrategia marketingiana, pero el pensar que lo he hecho ex profeso, pues me parece muy diabólico. ¿Qué quiere que le diga? Sería increíble, pero yo no lo creo. Creo que él le va a sacar réditos a esto, por supuesto, y que la gente va a estar más pendiente ahora, por supuestísimo, de algo de lo que no habría estado normalmente pendiente ni se habría enterado, posiblemente mucha gente. Pero bueno, creo que él le va a sacar todo el partido que pueda, desde luego, y se lo va a sacar. Pues le comento que ha dado una rueda de prensa hoy el señor Pérez Reverte, porque Pérez Reverte había hablado en redes, pero hasta hoy no había dado una rueda de prensa en la que ha dicho que piensa hacer el acto igualmente, pero que por supuesto no va a volver a contar con el señor David Duclés, que le ha demostrado que no tiene respeto ni nada y que por supuesto que... Todo esto en rueda de prensa, esta subida entera a internet, 50 minutazos si se quiere alguien ver. Pero bueno, dice que eso, que no va a volver a contar con el señor Duclés para nada, porque no le ha parecido que haya actuado bien. Supongo que entiende, quiero pensar que lo que le ha molestado a Pérez Reverte es que en vez de llamarle a él y decirle, oye, que no voy, hiciera el comunicado público, que es lo que entendió como una estigmatización. Porque es verdad que si tú haces un mensaje donde se interpreta que estás diciendo, como tengo sensibilidad, no voy a una condición de estos dos, pones contra las cuerdas al resto de miembros progresistas que sí que vayan porque parece que tienen menos sensibilidad que tú, particularmente al señor Félix Bolaño. Entonces yo imagino que por eso está tan enfadado Pérez Reverte. Del 5 al 9, un día más. Mantenemos el mismo título, los mismos temas más o menos, habrá un día más películas, vamos a proyectar más películas de distintas ópticas y sensibilidades sobre la guerra civil, y habrá más invitados, y habrá, espero que Pablo Iglesias Turrón se sume a los invitados, y habrá más debates y por supuesto, después de esta propaganda que se han hecho, habrá también mucha más expectación. Uclés no volverá aquí. No volverá aquí. Se ha desacreditado él a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas con su presencia. Pero ha dicho otra cosa. Ha dicho, lanzando, en el que haré dentro de 2 meses, pienso invitar a todas las ideologías y en vez de David Duclés, invito a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Ah, ya lo sabía usted.
Me parece maravilloso, ¿eh? Un giro de tuerca brutal. Ahora, ¿Pablo Iglesias irá o no irá? Porque Esto ahora es muy... Pablo Iglesias está menos en la lucha. Ay, no lo sé, no lo sé. Le cuento, si va, él se crece, porque señor Iglesias ese tipo de cosas se dan bien. Pero tiene un problema señor Iglesias en este asunto. Es un reto. Si va, deja mal a Uclés. Y un lema que en el fondo a él le debería gustar. El señor Iglesias ha hecho bandera de, cuando hay tertulianos de lo que él situaría en la extrema derecha, pues yo qué sé, cuando invita en la 1 a señora Macarena Olona, que para mí la Olona es un elemento extraño, me pasa con ella como con la señora Talegón, pero bueno, pero cuando le invitan a la 1 y dice, no debería invitarse al fascismo porque con el fascismo no se debate. Es uno de los que ha hecho ese lema. Por tanto, te voy a decir, bien por David Uclés, y por supuesto yo tampoco me rebajo a ir ahí a una jornada en la que van a ir estos, dentro que me imagino que no les pondrá el mismo día. Ahora bien, por otro lado, sabemos que el señor Iglesias está necesitado de dar publicidad a su proyecto, al que pues no está consiguiendo la notoriedad que él quería, en todas cosas porque esa notoriedad la tiene Televisión Española. Porque aquí nuestra teoría, ya expusimos aquí la semana pasada, es que el señor Iglesias aseguraba que Canal Red hubiera ocupado el hueco que está ocupando para su desgracia Televisión Española, porque no hubo el cambio de gobierno que le hubiera venido muy bien a Canal Red. Entonces, igualmente, sí le viene muy bien como exposición, porque además podría decir, y que sepan que este debate está manipulado, porque igual a cosas que no son, y el titular es una vergüenza, pero lo puede decir. Pero en cuanto vaya, está dejando mal a Uclés. El señor Iglesias jamás de los jamás ha tenido problemas en sentarse no en salas de conferencia distintas, sino en la misma mesa a debatir con gente con ideas ultra antagonistas a los suyos. Evidentemente. Se ha peleado con Eduardo Inda en directo, ha estado con el que sea. Le han puesto el que sea y a él le ha encantado eso y a él le ha gustado. Entonces, ¿va a tirar de una nueva dignidad en la que él ahora ya no se rebaja a hablar con ciertas personas? Eso parece. Veo que ya ha respondido. Qué lástima, porque era una buena idea, pero es curioso porque usted ha puesto sobre la mesa un tema interesante, que es el cambio del señor Pablo Iglesias. Porque un Pablo Iglesias que iba a medios que eran, yo creo que incluso podían considerarse a la derecha de lo que sería Aznar y Espinosa Los Monteros, y ahora en cambio ya no, ya de hecho, a ver si encuentro, yo creo que su primera frase fue algo así, porque, por ejemplo, ¿cómo se llama? Él discutió con don Fernando Paz. ¿Se acuerda usted de quién era Fernando Paz? Que no tengo nada en contra de la opinión personal, pero digamos que a nivel ideológico, don Fernando Paz no está yo en la misma línea, diría yo, y vamos, de milagro que lo discutió con Carlos Paz, que yo creo que don Carlos Paz se identificaría a sí mismo como nazi. Pero hay un cambio, ¿no? Ya no es el... ¿Quiere que le diga lo que ha ocurrido? No es que no sea el Pablo Iglesias, es que no tenía elección. Es decir, él ahora mismo está, o lleva desde un tiempo en una campaña de marketing personal en la que está intentando reforzar la marca Podemos / Pablo Iglesias. O Podemos sin Pablo Iglesias, pero con Pablo Iglesias en la sombra, que Pablo Iglesias siempre está ahí, nunca se fue, siempre estuvo allí, ¿vale? Entonces, esa marca tiene que ser la de seguimos siendo la verdadera izquierda, Sumar no lo ha sido, Sumar al final ha sido un aliado del PSOE y nosotros tenemos que ser esa alternativa de izquierdas de verdad. Si va, se posiciona más cerca de Sumar, entiéndame, que de la idea Podemos que quiere transmitir. Porque David Uclés es esa idea que quiere transmitir. Es esa izquierda que está en contra de los Aznar, de los Monteros, que no se quiere sentar con ellos, etcétera, etcétera. Esa es izquierda. Entonces, para él viene muy mal de cara a su marketing, no tiene más, es así. Pero él estaría encantado de ir y para él tiene que ser una faena brutal. Este me interesa recordarlo porque era una discusión sobre la guerra civil. Tenemos a Fernando Paz, que creo que no se enfadará si le llamamos un historiador afín al bando franquista, y Pablo Iglesias, que lógicamente es afín a... Y están discutiendo de eso. Que se puede ser demócrata sin ser antifascista. Y no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Se provocó una guerra civil porque llegó al poder quien ya se había sublevado en numerosas ocasiones con el poder y contra el poder. Y por la izquierda ha asesinado a cuatro presidentes de gobierno, la izquierda española, a unos 7.000 sacerdotes, a unos 60.000 españoles por su condición de católicos. Evidentemente, media España
temía desaparecer. Era aquello que dijo Gil Robles de Media España, que no se resigna a morir. Me encanta discutir contigo porque es verdad que no escondes la cabeza y es una cosa valiosa discutir con alguien que justifica el golpe y se identifica con uno de los dos bandos. Ser antifascista y discutir con alguien que no lo es, creo que es algo valioso. El mismo Blaise está diciendo que es valioso discutir con alguien que para él es un fascista. Y que no sé si se definirá Fernando Paz a sí mismo como fascista, pero sí entraría en lo que la izquierda considera fascista objetivamente. No digo que lo sea, digo que entraría en lo que la izquierda definiría como tal. Entonces, ¿es que acaso es más indigno discutir con un fascista sobre la guerra civil en 2026 de lo que lo era en 2013? Que no le dé usted vueltas, que yo le hago la pregunta y usted me la va a contestar claramente. Imagínese que David Duclés no existiera, nunca hubiera existido, y que en ese cartel hubiera metido directamente a Pablo Iglesias en vez de David Duclés. Primero, inicialmente, David Duclés no existe, ¿vale? Y mete a Pablo Iglesias. ¿Pablo Iglesias hubiera tomado la determinación de David Duclés? ¿Se habría retirado Pablo Iglesias motu propio? ¿Lo habría hecho o hubiera ido? Yo es que creo que le podría haber venido bien a Canal Red que fuera. Además, ir, entre comillas, a liarla, porque lo puedes hacer. O sea, estás subido y puedes decir, oye, el cartel... Es Pablo Iglesias, es lo que se espera. Que ponéis al mismo nivel a los verdugos de las víctimas. Gracias, enhorabuena, señor Pérez Reverte, pero yo lo siento, me niego a poner al mismo nivel a los verdugos franquistas que a los que defendían la legalidad demócrata republicana. Le dejas ahí, dejas el cartel por los suelos y sabe que es su parroquia entusiasmada, porque además eso se sube luego a YouTube y se viraliza. Con lo cual le podría haber ido muy bien a él y a Canal Red haber ido. Lo dicho, no va por obligación y muy a su pesar. Pero si él hubiera estado en el cartel desde el primer momento y David Duclés no, y nadie se hubiera echado para atrás, él no habría sido el que se echa para atrás. No hubiera salido de él lo de echarse para atrás porque están Aznar y Espinosa Los Monteros. Todo lo contrario. Ahora bien, le hago otra pregunta. ¿Encontrará el señor Pérez Reverte a alguien de ese espacio político que se acepte ir? No sé quién podría ser de ese espacio, quizá un señor Antonio Maestre o alguien así que sí acepte ir. Sí, lo que pasa es que el que vaya va a quedar como un vendido, ¿no? El que vaya. No pasa nada, ¿no? Lo que no va a quedar, vamos a ver, lo que tendrá que coger no cuenta. No, tendrá que coger a alguien más de la cuerda Sumar que de la cuerda Podemos. Esto es así. Es de una izquierda más cercana a Sumar que a Podemos. Bueno, por cierto, una cosa que no he dicho de esto de Pérez Reverte, que no se me olvide. Yo no sé si la gente que va ahí es que va gratis. Lo digo porque a veces este tipo de problemas se solucionan si pagas a la gente. Entonces me hace sospechar que deben ir todos gratis. Porque ya digo que este tipo de, pues yo ya no voy, no suelen darse cuando la gente cobra. No digo que sea el caso, pero gente cuando tú cobras por una ponencia en una universidad o algo, no es tan habitual que alguien se vaya y diga, pues ya no voy. Suele ser la gente que no va, suele ser cuando dices, oye, encima que voy por el morro, pues va a ser que me lo pienso mejor.